Estación Lamas 96.3. La más alegre programación. Toda tu música. Toda tu música. Los programas más divertidos de toda la FM y toda la explosión de sabor que tú querías. En la radio que la rompe en todo San Martín. Estación Lamas 96.3. La insuperable. Misterios al anochecer ha llegado. Un encuentro con los enigmas, la buena música y los temas más insospechados. A través de los 96.3 FM de Estación Lamas. La mejor imagen para escuchar. En conducción de Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a nuestro encuentro de este sábado. Bienvenidos a una edición más, un fin de semana más en Misterios al Anochecer, a través de esta, su estación, Estación Lamas 96.3, la mejor imagen para escuchar para Lamas, Tarapoto, Rumisapa, Cacatachi y todo lo que esté en el ámbito de cobertura. Permítanme desearles que estén teniendo una buena noche de fin de semana y pues si ustedes ya son de los oyentes habituales de este humilde espacio, seguramente se habrán percatado que el sábado anterior no estuve yo en cabina, estuve, digamos, en una transmisión desde la ciudad de Lima mediante el hilo telefónico, ya que, bueno, por allá estábamos realizando con unos amigos que nos dedicamos a estos temas de investigación de los enigmas, los misterios, fenómeno ovni, etcétera, un pequeño conversatorio que será el ensayo para otros conversatorios a futuro y probablemente también podamos enlazarnos en esas ocasiones y que salga por aquí por Estación Lamas para todos los que nos escuchan y les agradan estos sucesos tan curiosos a veces y en otras tan impactantes. Bueno, vamos a empezar con una frase, más que una frase, es un extracto de un libro que, es de un autor que hemos hablado en distintas ocasiones mediante las redes, ya que, él está en España, en Sevilla, él es allá profesor universitario y todo, y además también se dedica a realizar obras de distintos tipos, poesía, espiritual, traducciones, y me lo va a enviar, dice, aquí hasta Lamas, así que estoy a la espera de la llegada de ese libro, pero les voy compartiendo un extracto. Es un libro bien interesante llamado 21 pasos hacia la espiritualidad. Y yo creo que es muy apropiado, ya que estamos en unas fechas que tienen que ver con lo espiritual, lo religioso y otros campos que tienen que ver con lo trascendente, ¿no? Aquí en Lamas, pues se está celebrando, hace poco se celebró lo que es el Corpus Christi, que es una fecha en realidad universal de la fe cristiana católica, ¿no? Se celebra, digamos, aquel misterio de la transubstanciación en el que se comprende que la hostia, al ser consagrada, al haber ese rito, pues se convierte efectivamente, como todo un misterio, en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Entonces se realiza una procesión y aquí en Lamas y también en otros puntos alrededor del mundo se celebra, pero yo aquí le encuentro más sabor, más color, que realmente está integrada plenamente en la cultura del pueblo, de las personas, ¿no? Porque pues también hay el festival gastronómico que inunda el Jirón San Martín y alrededores, y es algo muy bonito, es también una ocasión para confraternizar, para encontrarse con los amigos, la familia, viene gente de fuera. Yo lo he vivido por primera vez aquí en Lamas, cuando fue hace días atrás, y me pareció una experiencia realmente agradable, ¿no? Y ahora estamos pues en el mes de la patrona de aquí de Lamas, que es la Santísima Cruz de los Motilones, que además tiene también toda una historia que nos remonta al otro lado del océano, ni más ni menos que a España, ¿no? Allá cuando se la reconquista, ¿no? Que los
españoles originariamente cristianos, católicos, pues habían sido invadidos por los musulmanes, principalmente procedencia norteafricana, y poco a poco fueron recuperando sus tierras, y hubieron una serie de milagros, de sucesos, y entre ellos lo que ellos llamaron el triunfo de la cruz, ¿no? La batalla de Navas de Tolosa a inicios del siglo XIII. Entonces, cuando ellos vinieron acá, transfirieron una serie de celebraciones, conmemoraciones que tenían, principalmente religiosas, y ya en cada lugar adquirieron su sabor propio y se integraron, como digo, en la cultura de cada lugar. Pero bueno, les dije que tenía para leerles un fragmento de un libro llamado 21 Pasos hacia la Espiritualidad. Es algo que nos va bien, porque creo que todos, sobre todo cuando ya estamos en sábado, que es un día en el que vamos a descansar de toda una semana de ajetreo, pues necesitamos unas palabras que realmente nos eleven el ánimo. Dice así: cuando una multitud sin piedad ataca las puertas de la ciudad, cuando los dientes de miles de engranajes hacen polvo nuestros planes, cuando la virulencia del temporal en el mar inunda nuestra endeble cabaña, cuando la familia nos rechaza, los amigos nos abandonan y el enemigo se regodea de nuestros fracasos, cuando nuestras deudas nos llevan a la ruina, cuando el teléfono solo trae noticias desagradables y todas las cosas de la tierra se tambalean, hay un lugar en el que todavía podemos estar a salvo. Hay alguien, con mayúscula, hay alguien que consuela nuestras sufridas almas. Esto evidentemente hace referencia a Dios, o a la idea que nosotros tengamos de un ente espiritual superior que nos habita y que nos protege, ¿no? Y que todo lo cubre con su manto. Quiere decir que cuando las cosas puede ser que nos estén yendo mal, pésimo, o sencillamente no como nosotros quisiéramos, ¿no? Sencillamente nosotros tenemos un plan, pero dicen Dios escribe recto con renglones torcidos. Entonces nosotros a veces podemos tener frustración, tristeza, no entender lo que está pasando, pero si nuestra fe está puesta en algo superior, independientemente de cómo nosotros creamos en eso superior, sea un Dios, sea, en fin, pues podemos ir bien por la vida, porque tenemos una certeza de que hay un soporte para nosotros, un soporte emocional. También para eso es buena la familia, los amigos y todo esto, ¿no? La importancia también de tener a nuestro alrededor personas que nos sumen. Ese ha sido pues el inicio, pero esta semana tenemos una serie de, más que esta semana, en días anteriores, ya que este es un programa que en su esencia es de enigmas y misterios, una serie de fechas bien interesantes que se han conmemorado a nivel mundial para los que nos gustan estas cuestiones de los ovnis, lo paranormal, lo extraño, ¿no? Para algunos lo anecdótico, aunque no es tan anecdótico, es más importante de lo que parece. Por ejemplo, el 24 de junio de 1947 ocurrió un suceso, ¿no? Y hace poco ha sido 24 de junio del 2022, será pasado ya bastante tiempo, 75 años, ni más ni menos, en un lugar llamado el Monte Rainier, en el estado de Washington, en los Estados Unidos, un piloto bastante experimentado, llamado Kenneth Arnold, simplemente estaba realizando un vuelo, de muchos que él hizo, y de pronto ve entre las nubes 9 objetos con una forma como un tanto singular, ¿no? Le resultó tan extraño que lo reportó, y la prensa desde entonces de ese lugar se hizo eco. Él lo que dijo básicamente es que estos objetos tenían un movimiento, ustedes imagínense, yo lo pongo así, ¿no? Como bamboleante, lo describió como unos platos, o sea, si uno lanza un plato, un frisbee, en fin, hacia el agua, va a ir como botando, ustedes se hacen la idea, y básicamente eso es lo que él dijo, pero la prensa hizo un teléfono malogrado y puso platillos volantes, como si fuese la forma de lo que él vio, y de ahí vino ya toda esta cuestión que incluso ha impregnado la cultura popular de ovni, platillo volador y todo lo derivado de lo mismo. Y muchos le llaman el Día del OVNI, y se hacen congresos, se hacen de hecho el conversatorio que tuvimos allá en Lima, en realidad al sur de Lima, en Chilca, que les mando un saludo porque después lo van a ver por internet, si es que no lo están escuchando ya por internet. Fue con ese motivo, compartimos experiencias, nos reunimos, además de que también fue mi cumpleaños, por el tema de que se estaba conmemorando eso, y bueno, el 24 también se conmemoran los solsticios, el Inti Raymi en Cusco, el Día de San Juan aquí en la selva de nuestro país y en otros lugares, pero curiosamente para otros dicen no, el Día del OVNI no es el 24 de junio, hay ahí como que una peleita. Otros dicen que el Día del OVNI es hoy, 4 de julio. ¿Por qué?
porque un 4 de julio ocurrió el famoso suceso Roswell. Creo que todos sabemos a qué nos referimos, ¿no? Porque hasta salió, para los que ya tenemos más de 30, pues estábamos en el colegio, por ejemplo, en los 90, y una mañana la prensa televisiva anuncia: miren estas imágenes, ha salido un video supuestamente desclasificado donde unos estadounidenses científicos están analizando lo que parece ser el cadáver de un ser pues macrocéfalo, o sea, con un cráneo grande, abombado, disque un extraterrestre, ¿no? Y entonces eso volvió a traer de su sueño en el que estaba durante buen tiempo a el incidente Roswell, ¿no? Que ocurrió, como digo, el 4 de julio del 47, y que para muchos marcó el inicio de la comprensión actual de los sucesos extraños en el cielo. Otros dicen fenómeno ovni, ¿no? Para algunos esto fue un fraude, para otros se trató de una maniobra de guerra de Estados Unidos, que estaban como que probando una especie de lo que se conoce como dummies o dummies, ¿no? O sea, unos muñecos para ver su resistencia, lanzándolo desde lo alto. Para otros fue en realidad, primero se puso en la prensa que había sido un platillo volante, y después como que la maquillaron y dijeron no, se trataba de un globo sonda, pero esa nadie se la terminó de creer en realidad, y después salieron una serie de testimonios de gente de alrededor que habían visto otras cosas bastante más difíciles de explicar, y que incluso podían haber sido dos los objetos que cayeron, solo que uno quedó completamente destrozado. En sí, es algo sobre lo que habría que volver bastante. Y también hace poco ha sido 30 de junio, y un 30 de junio en este caso mucho antes de todo eso, cuando nadie hablaba de platillos voladores, en el año 1908, concretamente en Rusia, y no en cualquier parte de Rusia, ¿no? Que es un país del que ahora tanto se habla, más que nada por cuestiones político-bélicas, sino en la Siberia, en la profunda Siberia central, en ese lugar donde casi nadie habita, donde es cierto que hay extensos bosques, pero no son como los bosques tropicales de la Amazonía, sino es lo que se conoce como la taiga. Son árboles resistentes, principalmente coníferas, y otros que están adaptados pues al frío más rudo, más recio, y también no son muchas las variedades de animales que ahí habitan. Y por supuesto, y sobre todo en ese tiempo, en 1908, el número de personas que vivía era pequeñísimo. La densidad poblacional era pues, digamos, de menos de una persona por kilómetro cuadrado. O sea, ustedes imagínense, ¿no? Una extensión enorme, y donde hay poquísimas posibilidades de encontrarte con otro ser humano en decenas o quizás cientos de kilómetros alrededor. Entonces ahí ocurrió lo que se conoce como el suceso de Tunguska, el 30 de julio de 1908, como el 30 de junio, perdón, de 1908. Y es que los pocos habitantes de la zona reportan pues que en determinado momento, inicios de la mañana, todo se vio estremecido, como si hubiese una gran explosión en el aire. Las casas se movieron, la gente cayó al suelo. Se comenta incluso que en ese entonces un ferrocarril, el Transiberiano, si no me equivoco, u otro, que ya existía para ese entonces, tuvo un sacudón, que los sismógrafos alrededor del mundo, en lugares tan distantes como Inglaterra y otros, reportaron que algo se movió. Y entonces ahí vinieron las cosas, porque algunos medios empezaron a decir: quizás se ha tratado de un meteorito que explosionó, ¿qué ha sido esto? Muchas teorías. La cuestión viene cuando uno de los medios de esa época, uno de los diarios, lo que pone es, y basado en un testimonio de alguien de ahí, alguien que había estado cerca al suceso, y le dice que lo que observó en el cielo fue un objeto tubular, cilíndrico, blanco azulado, con una luz tan fuerte que no se podía ni mirarlo de frente, y que tenía como una especie de trayectoria, y bueno, al parecer explosionó o algo así. Entonces muchos empezaron a decir: qué raro, un meteorito en forma de tubo y brillante azulado, ¿no? Bueno, puede tratarse también de la composición química de cada. Hay meteoritos que son metálicos, otros son de otras composiciones, ¿no? Pero de aquí nació pues toda una historia de qué fue eso que explosionó. Una nave de otro mundo, dicen muchos, ¿no? Porque compararon, incluso hay muchas décadas después ocurrieron pues estos desastres del siglo XX que han sido las explosiones atómicas, prueba de lo peor del ser humano. Y ahí se dieron cuenta que lo que había acontecido ahí era casi como si un ingenio nuclear o atómico hubiese explotado en el cielo, porque
Los árboles estaban arrasados, prácticamente caídos en kilómetros a la redonda. Hubo fenómenos lumínicos en el cielo. Dicen que el cielo quedó como alterado, que se podía leer en la noche de lo brillante que estaba el cielo en lugares tan distantes como Inglaterra y otros lugares. Y la cosa estaba pues bastante extraña. Lamentablemente en esa época, 1908, pues no había las modernas filmadoras o los modernos celulares con cámara incorporada, porque de seguro mucho de lo que nos cuentan fue en realidad más impresionante de lo que unas letras pueden registrar. Eso ocurrió en Tunguska. Y hasta ahora no se sabe. Hay quienes dicen que se hicieron algunas expediciones, principalmente en la época de la Unión Soviética, que descubrieron determinados metales extraños, que no había cráter, por ende dijeron no cayó un meteorito, y si hubo, explotó en la atmósfera. Otros hablaban de niveles anormales de radiación, o de que en el centro del supuesto de la explosión habían quedado unos árboles de pie en medio de toda la destrucción, tal como había acontecido en el caso de cuando se hicieron las pruebas nucleares o atómicas en décadas posteriores. Entonces, de ahí ya empezó la leyenda del lugar. Así que es como una cadena de cuestiones que han ocurrido entre fines de junio, inicios de julio durante el siglo XX, y que nos hablan del fenómeno ovni. Por no hablar, por supuesto, de lo que ha estado aconteciendo en estos últimos días. Se ha estado hablando de una serie de avistamientos de extrañas luces, no de una, no de dos, sino auténticos grupos de luces en los cielos, sobre todo de las ciudades fronterizas entre Estados Unidos y México. San Diego, por el lado de California, Estados Unidos; Tijuana, por el lado de Baja California, México, y otras más. Pero también se han reportado en Colombia, en Brasil, en Europa. No sé si aquí en Perú, pero probablemente debemos mirar más hacia arriba de nuestras cabezas por si vemos algo extraño en las noches. Algo se mueve en los cielos y no está totalmente explicado aún. Y a veces diera la impresión, así como en la cultura popular se dice que determinados meses, y la ciencia nos dice no hay prueba de eso no es así, pero hay como que dice, ¿no? Octubre, el mes de los temblores. Si es octubre, la gente anda preparada porque piensa que puede haber un sismo fuerte. Igual es como que hubiera una etapa del año donde ocurren más cosas extrañas en los cielos, ¿no? Que es como que intermedio entre junio y julio, que coincide con los solsticios, ¿no? Con el día más largo, el solsticio de invierno en nuestras tierras al sur del mundo, y el día el día más corto aquí en nuestras tierras, el solsticio de invierno más corto del año, y en las tierras al norte del mundo el día más largo, porque es el solsticio del verano, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué ocurrirá? ¿Se abrirá una puerta entre mundos? ¿Se abrirá de repente alguna especie, otros dirían, de conexión entre realidades alternas y distintas? ¿Qué será? Bueno, vamos a reflexionar más de eso y quizá con algún invitado a continuación, pero vamos primero con una canción y con la publicidad de nuestro oficiador. Lo que no suena en otros lugares del dial, suena en Misterios al Anochecer. Lo que no suena en otros lugares del dial, suena en Misterios al Anochecer. Nos observan. ¿Quién? ¡Qué rico olor viene de esa pollería! ¿Y cómo se llama? ¡Oh, Dios! ¿No sabes? Ahí preparan el mejor pollo a la brasa. ¡Qué bruto! No se le aguanta su ricura. Amigos, hemos escuchado tanto una canción de intermedio con Pedro Suárez Vértiz, Pedrito, para todos los que lo queremos y lo admiramos, y después la publicidad de nuestro auspiciador. Ya saben, también si quieren sumarse a estos auspicios, pues pueden comunicarse conmigo al 9866433309, 9866433309, y bueno, ahí podemos también compartir casos de estas temáticas que nos agradan, enigmas y misterios, muy aparte, por supuesto, de proponer temas de auspicios. También mi correo fernandochapimartinez@gmail.com, fernandochapimartinez@gmail.com. Quiero asimismo mandar saludos, porque ha sido un tema que he estado tocando bastante, digamos, fuera de programa, en fin, a todos los que sean mis colegas a nivel del ámbito de cobertura de
Estación Lamas, ¿no? Yo soy de profesión licenciado en trabajo social, así que a los que sean trabajadores sociales, quizá no somos tan numerosos como otras profesiones, deberíamos serlo, pues les mando un saludo, sepan que aquí tienen un colega en las ondas. Asimismo, pues también a los amigos, a los compañeros de trabajo del Centro de Salud Mental Comunitario de Lamas, ¿no? También un abrazo fraterno para todos ellos, somos un gran equipo. Ahora sí, vamos con un invitado que ya está en la línea directamente desde los Estados Unidos. Él es Albert Rosales, él es de origen cubano, pero bueno, reside en los Estados Unidos y es uno de los investigadores y difusores, divulgadores más realmente fructíferos, que tienen una mayor cantidad de casuística en libros, en posteos que también hacen sus redes sociales y los comparte, y todos quedamos sorprendidos ante la alta extrañeza de muchos de ellos. Bueno, lo tenemos aquí y ese es un gran lujo. ¿Cómo está, Albert? Bienvenido a Misterios al Anochecer. Hola, muy buenas noches, saludos aquí a todos amigos, mi amigo en Perú. Así es, Albert. ¿Qué tal? ¿Tú estás actualmente en Miami, tengo entendido, o en otra ciudad de los Estados Unidos? Yo estoy aquí en Miami, la Florida. Excelente. Bueno, yo supe de ti gracias a tus grupos de Facebook, en los cuales principalmente en lengua inglesa publicas casuísticas realmente sorprendentes, ¿no? Que nos hacen ver que el fenómeno ovni y sobre todo los encuentros con humanoides son algo, en primer lugar, no tan escaso como muchos quisieran pensar, y en segundo lugar no son tan estereotipados, ¿no? Sino que hay realmente algunas situaciones que ya tú te preguntas si han salido de un sueño, de una pesadilla, o si son una realidad ampliada a la que solo a veces tenemos acceso. Albert, coméntanos algo sobre tu tiempo dedicado a la investigación y a la divulgación, algo sobre ti en cuanto a estas labores. No, verdad, mire, quiero decirle que el grupo mío de Facebook, de humanoides, ahí contiene personas del mundo entero, de Sudamérica, Europa, Estados Unidos, y invito a todos que se añaden al grupo para que leer casos increíbles, casos fantásticos. Tengo que decirte que el audio tiene mucha interferencia atrás, no sé qué cosa es. Sí. Bueno, yo sí te escucho correctamente y como lo estoy comprobando en este momento está saliendo a la perfección. En tu caso pareciera que sí hay alguna interferencia, no sé si de sonido o de señal, pero por lo demás te escucho bien y ¿Me escuchas bien? Okay. Sí, te escucho perfectamente. Pues ya sabes que mi principal interés es colectar incidentes de, como se dice, de humanoides, seres extraterrestres, lo que sea. He colectado tengo una base de datos de más de 20,000 casos de ese tipo de incidentes. Aquí en la Florida, donde vivo, he investigado varios casos yo personalmente. Y el interés mío, como dijiste, yo viví en Cuba de muy pequeño. Y ahí me ocurrieron varias cosas que en ese momento cuando me ocurrieron no sabía qué era lo que era, no sabía, porque nunca había oído hablar de los extraterrestres o platillos voladores ni nada. Me acuerdo la noche que estaba sentado afuera con mi familia, tenía unos 7, 8 años, y enfrente apareció un aparato, un objeto volando por arriba de las casas. Parecía un huevo luminoso. Y entonces todo el mundo ahí gritando que eran los americanos, porque eso fue durante la bahía de Cochino, después que ocurrió eso, ¿no? En Cuba. Entonces, el mundo después lo ignoró, pero yo lo seguía atrás caminando porque iba despacio y llegó hasta el patio de mi casa atrás, mirando arriba. Y mi próximo recuerdo es que mi madre como me despertaba, yo estaba todo mojado y me decía, Albert, ¿dónde has estado? No te hemos visto, no te hemos buscado. Y de ese momento el interés
surgió dentro de mí, aunque no supe nunca que lo pasó. Nunca ha sido regresado, hipnotizado, nada de eso. Entonces, América del Sur, Argentina, Brasil, Chile, Perú, son unos focos principales de incidentes de ovnis. De ahí la casística en Perú es tremenda, muchos casos hay humanoides. También en Argentina, en Chile y claro, Brasil. ¿Tienes alguna pregunta que me quieras hacer? Sí, ya que has mencionado entre los 20.000 casos que has recopilado en todos estos años, he visto por ahí que incluso los tienes en libros, y muchos investigadores de renombre alrededor del mundo en distintas lenguas se basan en lo que tú has compilado. ¿Algún caso que te haya llamado la atención relacionado a humanoides, por ejemplo, acontecido aquí en mi país, en Perú, o en países cercanos, que te parezca que te gustaría compartirnos por su alta extrañeza o por alguna cuestión en particular? Mira, que vamos a ver un caso de... Este caso ocurrió en Cuba en el 95. Ya yo no vivía en Cuba, pero en este caso me enteré yo por unos investigadores de Cuba que se comunicaron conmigo y con el investigador Virgilio Sánchez, un hombre que trabajaba en el campo. Era mediodía, yo creo que estaba en un cañaveral, y de pronto vio un objeto que descendía. Era como un objeto achatado, así de metal, y se llegó cerca del piso de la tierra, y se bajó un hombre, pero dice que este hombre estaba enmascarado, tenía como una máscara de gas puesto, pero era así como un humano, pero normal, pero la cara no se había visto porque estaba enmascarado. Este hombre que lo vio tenía un machete, se quiso acercar, pero le entró un miedo muy grande y se retiró enseguida. Este caso fue investigado por las Fuerzas Armadas ahí en Cuba, lo investigaron, muy interesante. Conozco otro caso, bueno, ustedes saben muchos casos de Perú. Conozco otro caso este caso siempre me ha interesado. Este es el caso de francés. ¿Cuál? Disculpa. De noviembre del 73, cuando hubo la ola de la olimpiada de encuentros ahí en el 73. Ya. Había una pareja, estaban parqueados en un lugar ahí, estaban locales las parejas, se pusieron un objeto luminoso como media luna aterrizar como a 200 metros de ellos. Esto fue en noviembre del 73 en Francia. Y se quedaron mirando, abrió una portezuela se abrió, y salieron como 4 pequeños humanoides. Esto lo de las cabezones. Los grises. Son comunes descritos. Empezaron a mirar, pero como un minuto más tarde salieron 2 figuras más del objeto. Estos 2 que salieron eran altos, rubios y tipo humanos, vestidos de un traje azul ceñido. Y dice, mira qué extraño, pero lo más extraño de todo es que estos 2 salió otra figura, otra criatura que parecía como dijeron ellos, un mono gigante. Okay. Parecía un Bigfoot, lo dicen Bigfoot, pata grande. Un pie grande. Un jet. Y eso se paró al lado del objeto como haciendo guardia ahí. Y estuvo ahí todo el tiempo, los otros se retiraron y entraron y se fue el objeto. Un caso que me interesó. Sí. Conozco muchos casos que han tenido conexión directa con este tipo de criaturas, con los humanoides esos peludos, los yeti o como se le llama Bigfoot. Sí, eso es algo bastante notorio. Justamente en tu grupo de humanoides ahí en Facebook estaba leyendo uno ayer en el que se relataba eso, ¿no? Un objeto volante no identificado relacionado a un ser peludo, prácticamente diríamos
un Gigantopithecus de los tiempos de la evolución del ser humano, ¿no? O un simio peludo grande que sale del mismo. Sí. Y esto nos da a entender que quizá los fenómenos criptozoológicos, como la aparición de estos humanoides como el pie grande, el yeti, los almas del Cáucaso y otros, pudieran estar muy relacionados con el tema ovni, inclusive, ¿no? Así es. Yo creo que sí, Fernando. Yo creo que todo eso está conectado, pertenecen al mismo fenómeno, que yo creo que este fenómeno tiene una parte extraterrestre y otra parte interdimensional, todo conectado, muy interesante. Así es. Albert, había un caso que yo leí, no recuerdo si lo publicaste tú o fue otra persona en tu grupo, que justamente era sobre un ser que había sido atacado por un perro y que después la persona se alejó, el granjero, la persona que era dueña de ese terreno por susto, y cuando regresa encuentra que este ser, que ya el perro le había destruido las extremidades, había desaparecido, el perro estaba muerto y además 2 vacas habían desaparecido, cosas así. No sé si este caso lo publicaste tú, si nos pudieras contar. Caso sí. Ajá. Yo lo puse en el grupo mío de Facebook. Correcto. Este caso ocurrió ahí en el 81 en Pennsylvania. Un hombre se encontró con un humanoide pequeño que estaba vestido como tenía como ¿cómo se dice? Como un batilón así de plata, así plateado, pero era muy pequeño. Y él tenía el perro se tiró y lo atacó. Fue a morder a ese humanoide. El perro se asustó y se fue huyendo. Cuando regresó con otra persona, como dijiste, estaba muerto, el humanoide había desaparecido. Pero dice que el perro aparentemente mordió a humanoide. Así es. Esto es poco común en realidad, ¿no? Porque hay casos de aparición de supuestos seres relacionados con ovnis, en los que se comenta que pues hay gente que les ha lanzado piedras, les ha incluso disparado o les ha enviado los perros para que los ataquen y no les hace ningún daño, ¿no? En cambio aquí parece que sí. Hay muchos casos así que cuando estos seres son atacados por el testigo, por el humano, como siempre, somos muy agresivos, como dicen ellos. Le disparan o lo atacan con un machete o le hacen lo que sea. La mayoría de las veces esto no tiene efecto ninguno. Otras veces han habido casos que dicen que lo han herido. Conozco un caso de hace tiempo que ocurrió en Canadá, en la provincia de Quebec. Este hombre dice que estaba cazando en los años 40 y vio como unos pequeños seres que parecían un humanoide pequeño, ¿no? Vestido de un color marrón así, pero humanoide, tipo humano pero pequeño, muy pequeño. Y dice que vino un lobo, dos o tres lobos se acercaron y atacaron a uno de esos seres y lo hicieron pedazos, lo mataron y él ahí mirando sin poder hacer nada. Se fue y al regreso ya no había nada, parece que los otros lo habían recogido, pero aparentemente los lobos mataron a este humano, no sé. No creo que este señor había visto un objeto, más que vio los humanoides nada más. Así es. En los 40, justo la década que para muchos es el inicio de la era moderna del fenómeno ovni, ¿no? Y todo este tema. Este caso ocurrió antes del 47, porque todos dicen que la era moderna del ovni empezó en junio del 47, pero antes de eso había muchos casos en todo el mundo entero, en Europa, que no se sabía, hablaban muy poco. Después la gente empezaron a hablar yo me acuerdo, mi familia, mis abuelos tuvieron un incidente en Chile, Argentina, Perú en los años 30, hay muchos casos así. Sí, así es. Justamente hablando de estos casos de la
prehistoria del fenómeno ovni, en el sentido de que para muchos la historia del mismo inicia con lo de Kenneth Arnold, o para otros con lo de Roswell en el 47. Está un suceso que tú también lo referiste en uno de tus grupos, que hace poco se ha conmemorado un año más y seguimos sin saber qué ocurrió, ¿no? Que es el suceso de Tunguska, el 30 de junio de allá de inicios del siglo XX, ¿no? De 1908, si no me equivoco. Sí, ¿Qué fue exactamente, digamos, para ti, desde tu punto de vista, lo que ahí ocurrió, o nos puedas hacer un pequeño resumen, un pequeño alcance sobre tu comprensión respecto al mismo? Bueno, fue hace mucho tiempo. Hay muchas teorías de lo que ocurrió. Unos dicen que fue un cometa, otros dicen que fue un meteoro, o lo que sea. Pero hay muchos investigadores rusos que son de ahí, que años después fueron al lugar y estaba devastado todavía en la área. Fue una área que si hubiera ocurrido sobre una ciudad, por ejemplo, sobre Moscú o sobre París o lo que sea, la hubiera destruido completamente. Ellos dicen que encontraron un material que no muy conocido, que han encontrado varias cosas ahí, pero no se sabe mucho, pero los rusos son los que han investigado eso mucho. Otros dicen que fue un objeto que iba a estrellarse y antes que se estrellara explotó en el aire. No sé, hay muchas teorías sobre eso, sí, pero ya sé, en junio 30 de 1908 ocurrió eso. Sí, mucho tiempo ya. Yo creo que digamos lo que causó más revuelo en la imaginación de investigadores y de público en general fue la publicación de un diario que, digamos, que graficó este objeto en unas palabras como diciendo que era una especie de tubo o cilindro luminoso que se dirigía a Tierra, ¿no? Entonces muchos dijeron, bueno, un meteorito no tiene generalmente una forma tubular y no brilla en azul. Entonces creo que de ahí vino más que nada, aparte de por la comprobación in situ de la devastación, como los árboles caídos en un sentido, fenómenos meteorológicos raros, una serie de cosas que ocurrieron, y muchos lo compararon quizá con un efecto atómico, nuclear, que ya se conoció recién décadas después, y por eso surgió la teoría esta que a muchos les agrada hasta ahora, de la nave extraterrestre en apuros, ¿no? Porque de verdad si hubiera sido un meteorito grande, hubiera habido un cráter enorme. Eso nunca se encontró un cráter. Se encontró un pequeño hundimiento en la Tierra, sí, pero no un cráter así enorme, porque parece que lo que haya sido explotó en el aire antes de chocar con la Tierra. Ocurrió así. Interesante. Como te dije, hay muchas teorías sobre lo que habrá pasado ahí, pero algo que todavía se habla de ese caso. Durante ese tiempo se vieron otras luces en el aire en diferentes ciudades ahí en la Europa, en Suecia, en la parte norte de Europa se vieron varias, que no se sabe si estaba relacionado con todo eso. Hay otra teoría que dice que lo que ocurrió fue una prueba de un rayo láser que estaba inventando Nikola Tesla, ¿sabes? El famoso científico. Estaba haciendo una prueba y eso fue lo que ocurrió con la prueba. Claro. Eso es otra teoría. Sí, hay, digamos que Tesla es un personaje tan excepcional, tan importante, tan único, que muchos es como Leonardo da Vinci, ¿no? De Leonardo da Vinci lo ponen detrás de muchos enigmas históricos, igual a Nikola Tesla para cosas más recientes lo ponen como posibilidad detrás de muchos sucesos así marcadores, ¿no? Muy aparte de ello, también estamos conmemorando otra fecha, la que para otros es, digamos, otro de los marcadores del inicio de la era ovni actual, el suceso de Roswell. Tú estás allá en Estados Unidos, sí. Obviamente, claro, 4 de julio del 47. Entonces, no sé qué opinión te merece, en grosso modo, este suceso denostado por algunos y casi divinizado por otros investigadores, ¿no? Mira, el suceso de Roswell, que ahora en julio, supuestamente ocurrió en julio 4, que viene ahora este lunes. Para mí fue algo ocurrió de verdad. Pero yo creo que
que cayeron más de una nave, que fueron 2 o 3 naves que cayeron en diferentes lugares. Ujú. La razón, no sé qué fue lo que pasó. Puede ser que haya habido un conflicto entre esas naves, o alguien usó un arma nueva, o dice que había una tormenta esa noche, puede ser que la tormenta, no sé. Pero para mí fueron más de 1 o 2 objetos que cayeron ahí. Ujú. Y hay diferentes fechas. Uno dice que fue julio 2, que es hoy, julio 4, pero antes de eso hubieron reportes de otros supuestamente choques de ovni, como el 45, con el libro nuevo esto que salió Jacques Vallée, que se llama Trinidad, Ujú. habla de un caso que ocurrió en el 45 en la misma área de Nuevo México, que fue un choque de un ovni que lo vieron unos cowboys mexicanos y que lo vieron ahí, y supuestamente vino la Fuerza Armada y los recuperaron, y esto fue en el 45. Y acaba de salir un libro sobre ese incidente que se llama, como te dije, Trinity, en español es Trinidad. Trinity porque esa área de ahí fue ahí fue donde probaron las primeras bombas atómicas, y se llamaba Trinity, cuando probaron las primeras bombas. Todo eso está muy interesante, porque ahí hicieron las pruebas atómicas primeramente, antes de Nagasaki y Hiroshima, y ahí fue donde cayeron los objetos. Sí. ¿Habrá alguna relación? No sé. Eso justamente te iba a mencionar. Hay muchos que dicen, ¿no?, que hay una sospechosa coincidencia en el tiempo, no es tan difícil de notar en realidad, entre estos primeros intentos del ser humano, lamentablemente utilizando la energía atómica o nuclear para fines nefastos, ¿no?, para fines bélicos. Fines de guerra. Fines de guerra, claro, fines de destrucción, y que lo hacían, y justamente sobre esas zonas, y coincidiendo en ese tiempo, es como que alguien se alertara más allá de nuestro planeta, porque dijeron esta especie son como unos niños jugando con fuego, pueden quemarse, así que quisieron observar, ¿no? También se ha hablado, por ejemplo, de objetos que van sobre... Mira, Dime. el poder de una bomba atómica, porque ya explotaron más de una, no fueron una nada más, fueron más de una. Para mí hubo repercusiones en otros lugares quiero decir, en otras dimensiones, porque puede ser que eso causó un roto entre dimensiones, que causó que viniera entraran a la dimensión de nosotros. Y cuando vieron lo que podíamos hacer nosotros, se dieron cuenta que nosotros teníamos un poder muy fuerte, un poder muy grande con nosotros. Pero como se dice ahora, ellos pueden controlar todas las armas nucleares que tenemos aquí en Estados Unidos, en Rusia, en los países que tienen armas nucleares. La tenemos, pero yo creo que ellos nunca van a dejar que nosotros la usemos. Ellos pueden controlarla y pueden apagarla cuando quieran, como ha ocurrido ya otras veces en lugares aquí en Estados Unidos. Han llegado y han apagado, y lo han encendido y lo han apagado sin nadie poder hacer nada. Sí, incluso han habido eventos como extraños apagones, tengo entendido, hace unas décadas, creo que por los 70, algo así, antes en realidad fue un extraño apagón que hubo en toda la costa este de Estados Unidos y parte incluso del Canadá, que nunca nadie se explicó a qué se debe, y otros así han ocurrido en distintas partes del mundo, y parece que hubo algunos reportes por ahí de luces extrañas en los cielos. Entonces parece que estos seres, ya sean de otros mundos o de otras dimensiones, como que van probando, ¿no? Como diciendo, ya, el ser humano de la Tierra está avanzando, pero siempre es bueno tener, como se dice, el botón de encendido y apagado en nuestras manos para evitar que puedan o hacerse mucho daño, sí, o hacerle daño. Sí, como te dije, ellos tienen control, yo creo. Nosotros, el gobierno no quiere dar tanta información o tanto secreto, porque ellos saben que no pueden hacer nada. El control lo tienen ellos. Esa es mi teoría. Aunque ahora están más, por lo menos aquí en Estados Unidos, que siempre
sido más cerrados que los otros países como Sudamérica, que los gobiernos son más abiertos sobre este tema. Sí. Eso es lo que pienso yo. De hecho, hace poco se han estado tratando estos temas en las altas instancias políticas de los Estados Unidos, y no solamente ahí, sino también en Brasil, por ejemplo. Hace pocos días se trató en el Senado, ni más ni menos, y me parece que esto es un precedente muy interesante que se está sentando para otros países, ¿no? Esperemos que en algún momento ocurra algo así aquí en Perú, y en los otros países de la región que tienen una casuística abundante, y que necesita también esto saberlo el gran público para que también haya una mejor comprensión. Muy importante. Conozco uno o dos investigadores brasileños que fueron ahí al Congreso ese. Hay más apertura. Solo el Congreso de Estados Unidos, muchos congresistas y senadores están interesados en lo que está pasando. Yo creo que pronto sabremos, porque y lo que me preocupa a mí, Fernando, es que en muchos casos que yo algunos que he investigado, otros que me han dado otros investigadores, los extraterrestres o los humanoides, lo que sean, nos dicen que si nosotros no cambiamos la manera de ser, va a haber unos desastres muy grandes en la Tierra, porque ellos dicen que en la Tierra hubieron otras humanidades, se destruyeron. Nosotros somos otras que vamos por el mismo camino. Nos han dicho, cambien, dejen las armas nucleares, protegen el medio ambiente, los mares, las guerras, pero mira cómo estamos peor que nunca ahora en este mundo. Sí, lamentablemente el ser humano está muchas veces en una espiral, ¿no? O sea, en una espiral negativa hacia abajo, y más que en una espiral, en un ciclo repetitivo, ¿no? Es como que hay épocas de bonanza, épocas de florecimiento, de ahí vienen inevitables guerras, y es como que hubiera que volver a empezar muchas cosas de nuevo. Y esto no solo en la humanidad actual, sino que cuántos, por ejemplo, ¿no?, a los que les agrada la arqueología, y la arqueología más misteriosa, habrán escuchado de los OPARTs, ¿no?, los objetos fuera de tiempo que parecen testimoniar que hubo otras humanidades mucho tiempo atrás, de las que quedaron solo 2 o 3 cositas. Ha encontrado muchos objetos, esos tipos UPARTs, esos que son objetos que, por ejemplo, encontraron un martillo de metal metido en una mina de carbón, y se cree que eso lleva millones de años. ¿Y de dónde salió ese martillo? No sé exactamente lo que era, pero era un objeto obviamente fabricado adentro de un pedazo de carbón que lleva millones de años. Entre nosotros hubieron otras, y muchas de esas ruinas que hay por ejemplo, en Bolivia, en Perú y todo eso, puede ser que sean más antiguos de lo que se piensa. Sí. Que han estado hoy mucho tiempo, más tiempo de cuando estuvieron por ejemplo, los mayas o los indígenas que estuvieron ahí primero. Se dice que ellos cuando llegaron ahí, muchas de esas ruinas estaban ahí ya. No sé si has oído decir eso. Sí, incluso en el caso de Egipto se comenta eso, ¿no? Que hay alguna pintura por ahí, etcétera. Creo que es el caso de un huevo de avestruz pintado que se encontró y que mostraba las 3 pirámides de Egipto en un tiempo en el que no deberían haber existido, y algunas tradiciones que han llegado hasta nosotros de un tiempo en el que, por decirlo así, ¿no?, la civilización egipcia llegó y las pirámides o la esfinge ya estaban ahí, ¿no? Y en el caso de aquí también, algunos hablan de estructuras construidas por los primeros hombres antes de ellos, o por los dioses, y entonces ahí uno se pone a pensar que también... Muchos dicen que fueron los de los atlantes, de la Atlántida. Hicieron eso. Así es. Mucha de esa historia que ha sido encubierta, mucha historia desconocida que muchos autores la escriben y hablan de esa, pero nosotros nos enseñan la historia que
le conviene a los gobiernos. Todo lo otro está encubierto. Ujú. Eso No sé si me entienden. es totalmente cierto. O las ruinas submarinas que se han encontrado, por ejemplo, ya que tú eres cubano, cerca a Cuba se han encontrado restos submarinos Sí, de construcciones, cerca a las Bahamas, cerca a Japón, Yonaguni, Sí. en el fondo del lago Titicaca. Entonces uno se pregunta, pero si esto está cubierto por las aguas desde hace no miles, quizá millones de años, entonces eso que está ahí abajo, ¿cómo es? ¿Cómo surgió? ¿Quién lo hizo, no? Y ante esto la arqueología oficial muchas veces pues Ahí sencillamente... en la costa de Cuba, ahí en el final del río, se encontraron una subida entera con pirámides y de todo, templos y todo, están en una profundidad enorme que casi no se ha podido entrar allá a ver quién fue el que hizo eso y cómo fue. ¿No? Así es. Parece que no hubo una, sino muchas Atlántidas, en todo caso, en el sentido de civilizaciones avanzadas, desaparecidas y hasta sumergidas. Así es, Albert. Bueno, ha sido muy agradable conversar contigo hoy aquí a través de las ondas radiales. Quiero agradecerte por este tiempo y también asimismo solicitarte que en una próxima ocasión también pueda formar parte de mi programa, hablar de más de estos temas que nos apasionan y en tu caso felicitarte por toda esa maravillosa casuística de, como tú dices, más de 20.000 sucesos que has recopilado y de repente nos pudieras decir el nombre del grupo de Facebook para quienes quieran agregarse y también... ¿Cómo no? Primero de nada, déjame decirte que ha sido un placer para mí estar contigo y compartir mis opiniones y todo eso. Y un saludo a mis amigos peruanos. El grupo mío de Facebook se llama Humanoids, UFOs and Other Strange Phenomena. Humanoides, ovnis y otro fenómeno extraño. Excelente. Tú sabes cuál es, lo puedes compartir. Tú sabes, Sí. ya. Sí. De ahí cuando suba esto a mi canal de YouTube, Misterio Infinito Perú, para quien quiera ir por allá posteriormente, Sí. voy a poner el enlace a tu grupo de Facebook en la descripción, en la cajita de descripción. Así que quien desee, es realmente un grupo fascinante con lo que ahí se publica. Muchas gracias. Me Albert. envías un enlace, ¿ok? Ok, muy bien. Sí, excelente. Un gran abrazo hasta allá, hasta Miami, Albert. Muchas gracias. Ok. Tú tienes mi correo electrónico, correcto. Así es, el correo. Así que por ahí también mantenemos contacto y va a haber una próxima ocasión, estoy seguro, pronto. Un abrazo entonces nos estaremos conectados, ¿ok? Así es. Muy bien, Albert. Bueno. Un abrazo también. Bye. Bueno, amigos, ha sido un gran investigador, un gran recopilador además de estos temas que a nosotros nos fascinan, concretamente del fenómeno ovni y más aún de su vertiente más extraña si cabe, que son los avistamientos de supuestos tripulantes de ovnis, platillos volantes diría la gente, digamos que lo conoce más por la cultura popular, y él lo ha compilado en libros, también en el grupo que he mencionado, Humanoids, UFOs and Other, humanoides, ovnis y otros fenómenos extraños que, bueno, para quienes deseen pueden entrar cuando suba, como todos los programas, a mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú, y en la descripción les voy a poner el enlace directo para que ustedes formen parte de ese grupo. Generalmente está las publicaciones en inglés, pero bueno, con el traductor y todo se entiende bastante bien, ¿no? Para quienes no hablen el idioma anglo. Realmente pues estoy muy complacido con este programa. Hemos llegado al final del mismo. Los espero el próximo fin de semana a la misma hora en Estación Lamas 96.3, Misterios al Anochecer con su amigo Fernando Chapi Martínez, todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Y bueno, también tenemos una edición para el sur de la ciudad de Lima, en una emisora de allá, los domingos de 8 a 10 de la noche. Y todo se cuelga en Misterio Infinito Perú en YouTube. Pueden seguirme ahí, Misterio Infinito Perú, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Muchas gracias. Para finalizar, pues vamos con la publicidad de nuestro anunciador, puede que también con alguna canción, pero conmigo hasta el próximo sábado a las 7. Dios los bendiga. Un abrazo. ¡Qué pollería, José Luis!
Nuestro encuentro de hoy ha culminado. No te olvides de sintonizarnos el próximo sábado a las 7 de la noche en la frecuencia 96.3 FM, Estación Lamas. Estación Lamas. 96.